Como su nombre lo dice, este es un panel de trabajo docente. Todos los que estamos acá, mayoritariamente, somos docentes. Por eso se da en esta ocasión que la división que habitualmente se hace muy amablemente, y es correcto, pienso, por parte de la organización, de reservar el espacio a los invitados especiales y dejar el resto del espacio para los asistentes, en este caso, bueno, genera esta separación donde están todos ustedes, los vemos a todos ustedes amuchados allá y acá todo vacío. Pero bueno... venimos a trabajar. Bueno, quiero presentarles a la presidenta de este panel, Guiomar Ciapucio, que es profesora y licenciada en Letras con orientación en Lingüística por la Universidad de Buenos Aires y doctora en Lingüística por la Universidad de Bielefeld en Alemania. Profesora titular de Lingüística en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y directora del Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas, doctor Amado Alonso, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Sus líneas de investigación son la gramática y la lingüística del texto. Su campo de interés teórico descriptivo son los discursos y los textos de especialidad, con especial atención a la comunicación de la ciencia. Ha publicado varios libros, muchos de los cuales ustedes seguramente habrán consultado, como Ciencia para el Lego, de 1992, Tipos textuales, 1995, Textos especializados y terminología, el IULA de la Universidad Pompeu Fabra, Variedades del español de la Argentina, Estudios textuales y de semántica léxica en el 2013, La lingüística, una introducción a sus principales preguntas, que está en prensa, y numerosos capítulos de libros y artículos en revistas especializadas. Se ha desempeñado como profesora visitante en distintas universidades de Alemania, Brasil, Chile, España y Suiza. Asimismo, ha dirigido numerosos proyectos de investigación financiados por el CONICET, la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, la Universidad de Buenos Aires, el CAPES de Brasil, el DDA y la Fundación Volkswagen de Alemania. Ha coordinado redes temáticas internacionales entre países europeos y americanos. Ha sido presidenta de la Sociedad Argentina de Lingüística y registra una amplia trayectoria como responsable y coordinadora en distintas instancias de evaluación científica, tanto de su país como del exterior. Muchas gracias, Carlos. En primer lugar, quiero, en nombre de todos los integrantes de este panel, agradecer a todas las instituciones organizadoras de este congreso, agradecer muy especialmente que hayan dedicado un espacio a la didáctica de la lengua y la literatura, para el caso del país anfitrión. Y en segundo lugar, quiero decir que yo estoy aquí en representación del instituto que dirijo, no en un papel personal, sino en representación del Instituto de Filología, Amado Alonso. Y en ese sentido me siento sumamente honrada de estar presidiendo el panel, dado que esto de algún modo evoca la labor de dos de sus más conspicuos representantes, como fueron Amado Alonso y Enrique Sureña, quienes en 1938 publicaron La gramática castellana en 2 tomos, que fue un texto señero, no solo desde el punto de vista de los métodos sumamente innovadores y revolucionarios y que, a mi juicio, siguen vigentes, sino también en el sentido de sentar bases teóricas firmes para la enseñanza de la lengua
apoyada en el estudio de textos literarios de excelente calidad. Y en ese sentido me siento muy parte de este panel y bueno, me toca como presidenta de la mesa ahora presentar a su coordinador, que es Carlos Valentini. Carlos Valentini es magíster en enseñanza de la lengua y la literatura, profesor y licenciado en letras por la Facultad de Humanidades y Artes en la Universidad Nacional de Rosario, una casa de estudios muy central en estos temas de didáctica que nos ocupan. Y también es profesor de francés por el Instituto Nacional del Profesorado Superior del Profesorado de Rosario. Él desarrolla su actividad académica en las escuelas de letras y de lenguas en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, en la que se desempeña como profesor titular de Literatura Europea 1 y de Francés 3. Es además director del PRAELE, sigla que quiere decir Programa Académico de Español como Lengua Extranjera. Es investigador en el área de literatura de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Rosario y responsable académico de las certificaciones DUCLE, Diploma Universitario de Competencia en Lengua Española como Lengua Extranjera, y DUCALE, Diploma Universitario de Competencia Académica en Lengua Española para hispanohablantes, ambas de la Universidad de Rosario. Es miembro del Comité Académico de la Asociación CICELE, autor de numerosas publicaciones en el área de literatura y de material didáctico, siempre sobre el tema de español como lengua extranjera. Carlos, queda a tu cargo entonces la coordinación de lo que viene. Gracias, Omar. Bueno, ahora les voy a ir presentando a los participantes, pero un poco para que vean las líneas de trabajo del grupo. Les voy a hacer una breve referencia sobre lo que van a escuchar. Cristina Bajo, la única referente local de Córdoba, con una larga experiencia como editora y autora de textos literarios utilizados en las escuelas primarias, secundarias y terciarias, se centrará en la propuesta de elaboración de una selección de lecturas que resulte significativa para la evolución histórico-literaria de nuestros alumnos secundarios y que ayude a demarcar la idiosincrasia social y cultural de las provincias argentinas. Susana Cava, a mi derecha, como formadora de futuros profesores de nivel medio y como productora de materiales didácticos, reflexionará sobre las transformaciones por las que fue atravesando en nuestro país la didáctica de la literatura hasta nuestros días. María López García, en el extremo izquierdo, como investigadora y formadora de maestros en lengua española, desarrollará los distintos intereses puestos en juego a la hora de diseñar políticas de enseñanza del español como lengua materna en un contexto discursivo pluricéntrico y, por otro, propondrá la difusión escolar de estudios existentes sobre rasgos gramaticales de las variedades. Por último, Silvina Marcimián ordenará las diversas etapas de la asignatura Prácticas del Lenguaje, sintetizará la propuesta actualmente vigente en los diseños curriculares de dicha asignatura, que expone la tendencia general en la escuela media argentina, adoptará una perspectiva crítica según los resultados observados en el aula y propondrá un proyecto destinado a resolver las dificultades que se le presentan a los estudiantes en estas prácticas. Como ven, tenemos dos representantes del área de literatura y dos del área de lengua, aunque las cuatro y todos los presentes trabajamos conjuntamente ambas áreas. Paso a presentarles a Cristina. Cristina Bajo, nacida en Córdoba, es maestra normal y
Bueno, vemos que tenemos un público mayormente cordobés y está muy bien que vengan a escuchar a su representante, por lo visto muy querida. Bien, nacida en Córdoba, es maestra normal y ejerció la docencia en escuelas rurales. Editó las novelas de la saga de los Osorio y El Jardín de los Venenos, traducida a 5 idiomas. El resultado de su investigación sobre leyendas y cuentos populares argentinos y americanos se emplea desde hace 40 años en instituciones educativas. La señora de Ancenusa, estudio comparativo de leyendas argentinas y universales, al igual que sus cuentos La Promesa y Buscando marido para una mulata, en colegios secundarios y terciarios. Y El guardián del último fuego, La madre del agua y El árbol de las flores blancas, leyendas americanas, en escuelas primarias. Estas últimas fueron adquiridas y distribuidas por el Ministerio de Educación de la Nación. Ha recibido numerosas distinciones, el premio de la Academia Argentina de Letras por Tú que te escondes, el Ricardo Rojas de la Ciudad de Buenos Aires por El Jardín de los Venenos, el reconocimiento de la Facultad de Arquitectura de Córdoba por sus trabajos sobre arquitectura colonial de Córdoba, madrina de la manzana jesuítica, el premio Jerónimo Luis de Cabrera y sus trabajos fueron declarados de interés provincial. Es miembro de la Academia Argentina de Historia de la Gastronomía por su libro Elogio de la Cocina, galardonado con el primer premio en libro ilustrado. Su obra es objeto de estudio en universidades sudamericanas y de Estados Unidos. Dicta conferencias en universidades de todo el país. Prepara un libro sobre la historia de las capillas coloniales cordobesas y colabora con distintos medios periodísticos nacionales. Cristina, le dejo la palabra. Ay, Dios mío. Bueno, acá vamos. La propuesta mía es una propuesta que vengo luchando hace mucho tiempo, que es que no nos olvidemos de los grandes autores que tenemos dentro de lo que es la literatura, digamos, nacional o provincial, sino en esa especie de bardos o juglares que tenemos, como fue nosotros le decimos doctor, él no era doctor y no le gustaba que le dijéramos doctor, pero el doctor Efraín Ubischov, le pusimos nosotros, el pueblo le dio el doctorado, digamos, Azor Grimaud, que fue un hombre que en todo el país fue el primero que inició lo que llamamos ahora folclore urbano, estudiando las comunidades de dos barrios muy, bueno, los cordobeses, ustedes son de otras provincias, a lo mejor no saben, pero los cordobeses tenemos dos viejos barrios que son muy característicos. Uno de ellos es el pueblito, que hoy es Alto Alberdi, que nació prácticamente con la fundación de la ciudad y era un reducto de indios. Y el otro barrio es el Abrojal, que era un reducto de los primeros africanos libres que se fueron concentrando ahí, y hasta ahora, si uno da vueltas por el barrio, puede ver en cada uno de ellos ciertas fisonomías que indudablemente nos retrotraen a estos orígenes, ¿no? Bueno, Azor Grimaud es un hombre que escribió muchísimo sobre esta gente de barrio, no el serrano de las Sierras Altas o el serrano de las Sierras Chicas, sino, digamos, la clase baja, dicharachera, un poco sinvergüenza, muy conflictiva a veces y al mismo tiempo sumamente divertida, que eran estos dos pueblos, ¿no es cierto?, que a su vez eran antagónicos. Entonces, este hombre nos mostró qué comían. Hizo un libro de recetas criollas que ya directamente no se hacen en Córdoba, ¿no es cierto? Ya directamente no, pero tiene un librito precioso donde podemos ver esas viejas recetas de nuestros criollos ciudadanos, digamos, ¿no? Recopiló leyendas, todas estas leyendas urbanas como la pelada de la cañada, el chancho Benedicto, el potrillo de los 7 colores y qué sé yo, fantasmas de Córdoba. Y por otro lado, hizo libros donde constató, que es una cosa importante, aunque muy difícil de leer, que sería más o menos lo que quieren hacer ahora con el idioma inclusivo, donde copió exactamente el habla de esta gente que a veces es inentendible para nosotros, ¿no es cierto? Bueno, a mí me gustaría que rescatáramos a todos ellos.
Bischoff hizo conocer la historia de Córdoba en todas partes. Bischoff es algo así, ¿cómo les diré? Yo he vivido en varias provincias y una cosa que yo descubrí en Córdoba es que los cordobeses compran los libros de historia en las librerías comunes, no en las librerías donde se venden libros de texto, libros de ensayo, sino en la librería común, donde va a comprar una novela, compra ahí los libros de historia de Córdoba, que generalmente se encuentran en casi todas. Eso lo consiguió don Efraín Bischoff. Tenemos, como les decía, a Sogrimau, que yo creo que es muy rescatable. Hay una edición de una editora nueva de Córdoba que está rescatando todas estas obras antiguas. Y después tenemos otros que contaron la historia de lo que sería la Córdoba del centro, y ya con otras historias, algunas trágicas, como el suicidio de Aide Bustos, que era una alumna del Carbó, y el profesor Carlos Romagosa, que era su profesor. Enamorados, que la sociedad no veía bien, él había sido casado, deciden suicidarse juntos. Bueno, hay un libro muy interesante que habla de todo este escándalo social que fue estos amores, ¿no es cierto? Y luego el suicidio de ambos, de acuerdo, que se llama Memorias de la Ciudad Chica, que es de Carlos Romagosa. Como ellos, podría nombrar un montón de autores más, desde los más grandes como Lugones o Arturo Capdevila, que tiene algunos cuentos de Córdoba que son realmente fantásticos, cuentos, digamos, narraciones de la Córdoba de principio del siglo, con algunas de las tragedias, como algunas correntadas que vinieron, que mataron muchísimos ciudadanos porque se desbordó la cañada y fue un desastre. Entonces a mí me gustaría que los chicos tuvieran acceso también a eso, no solamente a los últimos autores, tanto nacionales como internacionales, como provinciales, ¿no es cierto?, sino también a ellos. Esto que yo propongo de estas reediciones, volver a reeditarlas, preparar a los maestros, porque muchos maestros no saben o han oído hablar de ellos, pero no consiguen los libros, que es otro de los grandes problemas que podemos tener. Y yo pensaba a lo mejor poder hacer algunas reediciones preparadas con este fin, y digitalizar algunas también. Yo tuve la suerte de encontrar a través de una de mis alumnas, dentro de lo que es la saga de los Osorio, yo tengo un libro que se llama La trama del pasado, que es una época especial en Córdoba, que entra Oribe y el general Pacheco a Córdoba. He encontrado una novela de una mendocina del año 1860 aproximadamente, que habla exactamente lo que pasó en esos años en Mendoza, con el general Pacheco, que fue allá. Entonces a mí me gustaría que retomáramos todo esto. Pero por otro lado, ¿no es cierto?, creo que esta proposición que hago se puede adaptar no únicamente a cualquier provincia, sino a cualquier país también de América. Porque en cada provincia o lugarcito que yo he ido, a mí me han regalado libros de este tipo, de autores desconocidos para nosotros, pero muy queridos dentro del entorno de estas provincias. Y bueno, ojalá pudiéramos llevar esto adelante. Esa es la propuesta mía, que es un poco modesta, pero creo que es necesaria, ¿no? Hablar sobre estos autores tan populares y, digamos, tan del pueblo, y generalmente salidos muy del pueblo también. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. A esta propuesta de Cristina se suma la palabra de Susana Cava, que es magíster en Enseñanza de la Lengua y la Literatura por la Universidad Nacional de Rosario, licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, maestra normal, superior y bibliotecaria escolar del Instituto Superior de Formación Docente 21 y 42 de la Dirección General de Cultura y Educación, especialista docente del nivel superior en escritura y literatura en la escuela secundaria, ex becaria Profor y Flaxo, miembro de diversos proyectos UBASIT de la Universidad de Buenos Aires, investigadora, colaboradora para agencia del Ministerio de Educación en el área de literatura europea, donde desarrolla acciones vinculadas a la elaboración de materiales didácticos, directora del proyecto de investigación Perspectivas Pedagógicas del Comparatismo para la Didáctica de la Literatura,
la formación docente, con el auspicio del Instituto Nacional de Formación Docente, autora de diversas publicaciones en el área literaria, con amplia experiencia docente en el nivel primario, secundario y superior, terciario y universitario. Es referente de evaluación y desarrollo curricular del Instituto Nacional de Formación Docente para la Dirección de Educación Superior de Formación Docente Inicial de la provincia de Buenos Aires. Es asimismo jefa de área concursada del profesorado en Lengua y Literatura en el Instituto Superior de Formación Docente 29, dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación. Se desempeñó como profesora adjunta de la cátedra Introducción a la Universidad en la Universidad Nacional del Oeste, donde dirigió el proyecto Identidad y Consumos Culturales Juveniles mediados por el lenguaje, estudio desde la recepción y el multiculturalismo. Susana. Muchas gracias. La didáctica de la literatura en la escuela secundaria amerita una acotada revisión sobre los diversos modos en que ésta se construyó y se concreta en las aulas. Cuestión no sencilla si tomamos en cuenta el profundo y no del todo decantado, a mi criterio, viraje epistemológico que sin socavar al menos interpela el objeto disciplinar, lengua y literatura y sus diversas metodologías didácticas. Nos explica Rodríguez López Vázquez. El objeto lengua y literatura venía organizado, empaquetado y etiquetado por las disciplinas que se ocupaban de lo que la tradición nos había legado, las diversas filologías como disciplinas particulares, la lingüística como disciplina general aplicable a cualquier lengua y la teoría literaria como disciplina general aplicable a las diferentes literaturas. Y si las disciplinas se distinguen por las preguntas que formulan, nos preguntamos, ¿qué enseñamos los docentes? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y cómo nos formamos para enseñar literatura en el nivel secundario? Resulta imprescindible en este punto recordar los modos usuales de encarar la enseñanza en el área, la forma retórica y la forma historiológica. La primera, más ligada a la relación con la lengua, sujeta a las tipologías textuales y géneros discursivos, produce un corpus literario heterogéneo, casi un collage en las programaciones didácticas. La segunda, el enfoque historiológico, se centra en enseñar la historia de la literatura priorizando los modelos paradigmáticos de cada periodo literario en los que se incluye asimismo el biografismo autoral. Sea cual fuere la forma didáctica que se adopte, la literatura en lengua española aparece en forma homogeneizada y se suele componer de una suerte de selección realizada por el docente conforme a una serie de demandas, a veces pedagógicas, pero muchas veces administrativas. Las reformas educativas recientes tuvieron, en forma concomitante, el objetivo superador de dar cabida a teorías lingüísticas centradas en el uso. Lejos del afán historizador crítico, el formalismo, los aportes del denominado grupo Bakhtin, los abordajes sociológicos, la teoría de la recepción, los estudios multiculturales y la historia crítica forman parte de la actual formación de docentes en el área, en las denominadas teorías literarias. Nuevas corrientes como el multiculturalismo, el comparatismo y un enfoque basado en las prácticas sociales de lectura y escritura parecen marcar nuevos derroteros en las aulas. Pero este cambio de paradigma, lejos de ser aprehendido por los profesores, irrumpió en las aulas sin la debida reflexión crítica respecto del objeto disciplinar y su transposición didáctica. En primer término, la didáctica de las prácticas del lenguaje implica reconocer que el objeto de enseñanza se constituye por las prácticas sociales de lectura y escritura, y estas se encuentran no solo asociadas a la concepción de lengua, sino también a los saberes de la gramática, la lingüística, la literatura, la historia, la crítica y los estudios literarios, disciplinas de referencia que rebasan no solo los contenidos disciplinares, sino también los referidos a las subjetividades juveniles. En cuanto a los estudios multiculturales, se acercan y abrevan en el fenómeno de la intertextualidad, entendida en un sentido amplio
como una interconexión de textos y significaciones, también extensible a producciones artísticas de signo distinto al literario. El estudio de la intertextualidad tiene entonces un carácter transdisciplinario e implica la existencia de semióticas o de discursos autónomos, en cuyo interior hay procesos de construcción, de reproducción, de transformación. También implica una concepción de cultura que derrumba el maniqueísmo culto popular, hegemónico contra hegemónico, en referencia directa al canon, y especialmente al canon escolar, lo que supone una concepción de la lectura en términos de participación social. En ese sentido, es notorio que muchos de nuestros estudiantes en la escuela media apenas logren alcanzar un rendimiento moderado, mientras que por fuera del sistema son ávidos lectores, escritores y hasta ofician de editores de textos online, refiero especialmente al género discursivo conocido como fanfiction, y hasta actúan como críticos, tal el caso de los booktubers. Por su parte, el comparatismo, si bien de fuerte presencia en ámbitos académicos, es un terreno aún poco explorado, aunque cada día se percibe más su injerencia, por ejemplo, en proyectos como fueron, no sé, diversos proyectos, o específicamente refiero al apoyo al último año del nivel medio para la articulación con el nivel superior, y aquellos planes compartidos hoy entre instituciones de formación docente y universidades. He intentado acercarme a la didáctica de la literatura en el nivel secundario, vinculando nodalmente el ejercicio profesional con la de su formación docente previa. Los estudios de teoría literaria y didáctica específica parecen obedecer, al menos en los estudios de grado, a una dialéctica compleja en la cual se hace prevalecer uno de los elementos por sobre el otro. Esta tendencia compromete una cuestión medular de la formación literaria en el sistema educativo formal, el de la transposición didáctica, es decir, la transformación de los saberes teóricos en contenidos didácticos. Si la teoría no se emplea como marco epistemológico, cito a Bombini, no redundaría en marco de reflexión sobre la especificidad literaria, sobre los problemas teóricos en literatura que podrían ser articuladores de prácticas de enseñanza. El primer estudio nacional sobre prácticas de enseñanza en contexto de aula, llevado adelante por Infod entre 2016 y 2017, permite extraer conclusiones contextualizadas respecto de lo que sucede en las aulas, haciendo foco en la relación teórico-metodológica. Sus resultados preliminares ratifican la hipótesis que venimos desarrollando y permite a su vez vincular los procesos formativos con la escuela primaria. Mientras en el nivel primario se observa que los NAP, los núcleos de aprendizaje prioritarios, federalizan los contenidos didácticos, correlativamente se observan estrategias didácticas fuertemente diversificadas. Por el contrario, las aulas de escuela secundaria revelan una diáspora de contenidos, lo que implica, por un lado, la no sujeción a prescripciones curriculares, pero tangencialmente ratifican la espontaneidad de los docentes, que lleva como correlato la corroboración de que las estrategias utilizadas para el dictado de esas clases tienden peligrosamente a la estandarización. Se percibe la utilización de metodologías reiteradas, por ejemplo, reconocimiento de recursos estilísticos, resolución de cuestionarios elaborados ad hoc, etc. La primera conclusión a priori, entonces, es: no importa en estas circunstancias el enfoque teórico ni la transposición didáctica si todas las acciones se unifican en una metodología reduccionista que atiende aspectos estructurales acríticos. Es decir, más allá de los cambios epistemológicos que hemos revisado, superar clases cuyo centro es el docente que explica y evalúa, generalmente con cuestionarios de pregunta-respuesta, dar los contenidos con una lógica generológica y o cronológica, sin coplanificar atendiendo a los gustos y consumos de los adolescentes o sin coevaluación, parece ser aún un desafío a resolver para la escuela secundaria. Los interrogantes ¿qué enseñamos cuando enseñamos literatura y cómo lo hacemos? Siguen sin respuesta si los docentes no podemos sostener el objetivo de favorecer en los adolescentes procesos de lectura y escritura, el enriquecimiento de la lengua materna, la reflexión sobre los procesos de traducción y la crítica a la utilización aséptica del español neutro favorito de los medios de comunicación,
sobre todo si tomamos en cuenta los consumos culturales adolescentes, tal el caso de letras de ritmos musicales como el rap, el trap, el reggaetón, etc. Ante este panorama, algunas políticas en materia de educación pública promueven avances en la formación docente inicial al hacer explícita la evolución epistemológica que referíamos en apartados previos, mediante los desarrollos curriculares y proyectos de innovación. Tal es el caso, y lo traigo porque es la jurisdicción a la que pertenezco, el diseño curricular jurisdiccional para el profesorado en lengua y literatura de la provincia de Buenos Aires, que articula teoría y práctica mediante acciones directas. Por un lado, la inclusión de los estudios comparatistas como base del área literaria. En segundo término, la incorporación a lo largo de todo el campo de la formación específica de didácticas específicas, lo que favorece la transposición didáctica. Y asimismo la inclusión de un seminario sobre alfabetización inicial y literatura infantil y juvenil para ofrecer integralidad en la construcción del sujeto de la educación secundaria respecto de los procesos constructivos de lectura, escritura y alfabetización literaria. Otro ejemplo lo representa el caso de Rumbo al Octavo SILE, programa auspiciado por la Dirección Superior de Córdoba en conjunción con la Facultad de Lenguas de esta provincia. Propuesta que rompió las férreas fronteras de las aulas y previó una serie de acciones didácticas, en especial la publicación de Separata, publicación elaborada en los Institutos Superiores de Formación Docente en unidad con los diseños curriculares de nivel secundario, y cuyos propósitos son, entre otros, generar investigaciones sobre temáticas variadas vinculadas con la futura profesión docente y producir textos a ser usados en la escuela secundaria. Quizás sea esta la forma en que, imbricadas teoría y práctica, la formación docente pueda responder qué enseñamos cuando enseñamos literatura y cómo lo hacemos, y avance en generar nuevas condiciones pedagógicas para que adolescentes y jóvenes se construyan en las aulas como receptores productivos, activos y generadores de interpretaciones. En definitiva, lectores, actores sociales. Muchas gracias. Gracias, Susana. Vamos a escuchar la palabra de María López García. María es doctora con orientación en lingüística por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, especialista en procesos de lectura y escritura por la Cátedra UNESCO Latinoamérica, licenciada y profesora en enseñanza media y superior en letras, investigadora en CONICET, docente de grado y posgrado en distintas universidades nacionales y formadora docente en escuelas de maestros. Sus áreas actuales de trabajo son las revistas infantiles del siglo XIX, composición del archivo y análisis de las condiciones de gestión y circulación, y desarrollo de materiales de enseñanza de lengua en primaria y secundaria. María. Gracias. Hola, buenas tardes a todos y todas. Quería sumar al agradecimiento de Guiomar un agradecimiento especial a José Luis Moure por la invitación a participar en este congreso. ¿Se escucha? Ah, se escucha, ¿no? Sí. Quisiera hablar brevemente de las posibles repercusiones de la enseñanza virtual que se está implementando ahora, en especial para el caso de Buenos Aires, que es el que mejor manejo y más conozco. Algunas de las legislaciones que voy a mencionar son de nivel nacional y en algunos casos van a ver que me refiero específicamente a Buenos Aires. Voy a leer para ir bien con el tiempo. En los últimos años, desde distintos niveles y dependencias gubernamentales, se está implementando un cambio de paradigma educativo desde el presencial al virtual. Ese cambio que velozmente se está operando se suma a la ofensiva académica, en el sentido de la Real Academia, claro, y empresarial sobre el dominio del español, lo que complica para las variedades no dominantes del español, como podría ser el rioplatense o el cordobés, por ejemplo, gestionar espacios de conocimiento, de reconocimiento y de valoración.
Por esas razones quisiera considerar en estos minutos si este cambio tecnológico podría afectar la atención a las variedades lingüísticas, es decir, si podría impactar en las formas de enseñar la lengua y con ello cercenar las posibilidades de que las variedades y lenguas de las regiones tengan aparición escolar, verdadera aparición escolar, no los recreos, digamos. Los ejes que voy a abordar son, en primer lugar, la legislación argentina vinculada con el pasaje a la modalidad virtual. Después, los vínculos entre instituciones, empresas y funcionarios interesados en la educación como un negocio. Y finalmente, quisiera pensar las condiciones específicas de la tecnología aplicada a la enseñanza de la lengua. Sobre el contexto legislativo, ahí tienen directamente, ya puse la primera filmina, la relación entre los medios de comunicación y sus vínculos con el Estado ha sido modificada respecto de lo que indicaba esa ley de educación que tienen ahí, la vigente, la del 2006. Entonces, la empresa designada por ley para gestionar los contenidos educativos era Educar, sociedad del Estado que podrá elaborar, desarrollar, contratar, administrar, calificar y evaluar contenidos propios o de terceros. Esto se reconvierte en el último año y medio en el plan Aprender Conectados. Ahí tienen una cita del BORA, del Boletín Oficial, que es cómo se cambia ese plan Aprender Conectados a desarrollarse en las escuelas como núcleos de alfabetización digital. ¿Por qué podría pensarse que se refrenda la ley? ¿Qué es lo que propone el nuevo plan? Y ahí dice, va a requerir de una infraestructura y equipamiento tecnológico mucho más poderoso que lo brindado actualmente con el programa Conectar Igualdad. Este nuevo programa, en uso de fondos transferidos a tal efecto, ofrecerán cursos de formación especiales y autoasistidos para capacitar a docentes en el uso de las nuevas tecnologías. Voy a volver sobre la idea de formar docentes a distancia para que formen alumnos a distancia. Otro programa es la Secundaria del Futuro. La denominada Secundaria del Futuro, que es la profundización de la NES, la nueva escuela secundaria, es el proyecto pedagógico que se desarrolla en el marco del Plan Nacional Integral de Educación Digital, PLANIED, y, cito, busca promover las competencias de educación digital que permitirán construir un mejor presente y futuro para todos los estudiantes de nuestro país. Y ahí señalé con rojo, fíjense qué mal pulso que tengo, actividades que puedan, sobre los materiales que se van a difundir a través de esa plataforma de la educación secundaria, actividades que puedan realizar de manera autónoma y se prevé que esté todo en una plataforma virtual. Por su parte, la UNICABA, que es una ley específica para la ciudad de Buenos Aires, pero se espera que ese proyecto pueda instalarse, pueda proyectarse al resto del país, va en el mismo sentido. Fíjense el artículo 23, los regímenes de concurrencia para la formación docente contemplarán las modalidades presencial, semipresencial y no presencial, virtual e intensivas. Acá el problema en la UNICABA no es solo la disolución de 29 institutos de formación docente, que es, ustedes habrán visto seguramente a través de los medios de comunicación, la activa presencia de todos esos institutos para impedir que se diluyeran en una sola institución, sino en qué resultará la competencia con las universidades. Estoy pensando, por ejemplo, la de Buenos Aires, que también forma docentes. Tenemos, por un lado, una universidad nacional cogobernada y presencial frente a una universidad provincial, municipal, prerreformista, con predominio de las modalidades semipresencial y virtual. Ahí lo que veo es un peligro relacionado con el acceso de los futuros docentes a una u otra modalidad por cuestiones de distancia simbólica y las repercusiones que ello podría acarrear para todo el sistema. Ahora voy a ver un poco sobre las instituciones prestatarias. Por último, para evaluar las decisiones legislativas en relación con la implementación de la tecnología, tenemos que tener muy en consideración que Argentina es país prestatario del Banco Mundial. ¿Sí? Ahí hay un número de los compromisos que asumió Argentina a partir de tomar préstamo. Entonces, por la razón de tomar préstamo, adhiere a la aplicación de instrumentos diseñados por esos organismos. La OCDE, por ejemplo, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, entre otras soluciones o directrices, comillas, como las llaman en sus documentos de difusión de políticas para el tercer mundo, lo que hace es diseñar, implementar e informar resultados de las pruebas PISA, que es la que estuvo hablando el ministro hace un rato acá en esta misma mesa. Fíjense la recomendación del informe del Banco Mundial del año pasado. Lo que hace es
dar voz a los países en desarrollo, preparar a los gobiernos y a los trabajadores para una economía caracterizada por una mayor digitalización y automatización. Es decir, cualquier documento que nosotros vamos viendo va en el mismo sentido. Y quiero citar ahora una recomendación de la OCDE del 2017, voy a traducir desde donde tiene la marquita, porque sobre los institutos de formación docente, quiero que lo pensemos en el clave de la CABA, de la UNICABA. Parte de estos institutos de formación docente son administrados por los sindicatos de docentes y sufren una gobernanza débil, requisitos de cuenta insuficientes y poca transparencia en el uso de fondos públicos. Separar la representación de los intereses de los trabajadores de la administración de las instituciones de formación reducirá los conflictos de intereses y permitirá una gestión más profesional. Estos programas, la legislación que atiende a los organismos prestamistas internacionales, están rigiendo actualmente, al menos en Buenos Aires. El diseño de propuestas virtuales supone una infraestructura técnica, tanto de programación de contenidos como de soportes tecnológicos, que las dejará en manos de empresas capaces de hacerlo en poco tiempo y con amplia difusión. Es de suponer que ese grado de unificación repercutirá en los contenidos y en las formas de vehicularlos, en oposición a la diversidad que alienta la Ley Nacional de Educación actual. Otro factor que tomaré en cuenta son los agentes individuales y estatales involucrados en este cambio. El vínculo entre agentes de gestión de lengua y las empresas multinacionales ha sido mostrado en cantidad de trabajos. Elvira Arnú, José del Valle, que ahora están hablando en el Contracongreso, si es que consideramos que este es el Congreso, y Luis Fernando Lara, entre otros investigadores, han revelado que, para el caso del español, el Estado, empresas transnacionales interesadas en la comunicación en el ámbito hispanoamericano, como Santander, BBVA, Santillana, Repsol, Telefónica, etcétera, entre muchas otras, y la academia, están relacionadas explícitamente a los fines de captar fondos provenientes de la venta de la lengua, amortizar los costos de la comunicación de empresas globales, y esto supone retener las formas que tiene la lengua o que va a tener la lengua, al menos la lengua española en este caso. Y acá quiero destacar el peculiar caso de las empresas y las ONGs vinculadas con la gestión pública en el rol de proveedoras de paquetes educativos. Estas ONG que diseñan el contenido y el vehículo que impactan directamente en el ámbito educativo son en realidad parte de los prestamistas de los fondos europeos y norteamericanos, que luego les devolvemos comprando programas, material educativo, las evaluaciones, las evaluaciones PISA que ponen a competir entre ellos a los países del tercer mundo para reafirmar su ineficacia, básicamente. En el caso de la Argentina, el cambio hacia un modelo de educación virtual y la participación de las ONG interesadas en la educación tienen agentes específicos. Acá apenas voy a mostrar 3 casos, solamente como para esbozar los vínculos, para dar una idea de la trama económica de intereses personales e internacionales que están subyaciendo a la propuesta de educación virtual. Por ejemplo, Gabriel Sanchezini, que es director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, que es el cargo equivalente a ministro. Es licenciado en Economía y máster en Políticas Públicas. Firmó un convenio con una empresa de capitales norteamericanos que está ahí, IMS, que está dirigida por su propio hermano, para brindar cursos de capacitación virtual a docentes y alumnos argentinos. Y en sociedad con el anterior ministro, Bullrich, tenía una empresa, Formar Foundation, que fue denunciada en los Panama Papers. Diego Meiriño es subsecretario de Planeamiento e Innovación Educativa de la Ciudad de Buenos Aires, es químico, trabajó en la industria farmacéutica, ha sido director ejecutivo de la Fundación Caminando Juntos. No se ve nada y bueno, lo que marqué, pero lo que dice es que prestó servicios al municipio de Vicente López, cuyo alcalde Jorge Macri, primo del presidente, aplicó sus programas en las escuelas distritales. Fue además director general de la editorial Norma Capeluz del Grupo Carvajal entre 2010 y 2017, año en que dejó su cargo para asumir la función pública en el área de currículum, es decir, un CEO de una empresa que diseña materiales escolares pasa a la gestión pública a diseñar los contenidos. Por último, Alejandro Finocchiaro es abogado, es actual ministro de Educación, estuvo hoy hablando acá. La captura corresponde a la página del Ministerio de la provincia de Buenos Aires cuando él era era director general de Cultura y Educación. Y acá se ve el convenio entre el Ministerio y PSA, que es una empresa originada en el grupo CEBEL,
que Franco Macri, bueno, ya saben, compró en 1982. Y acá lo que vemos son declaraciones que no las voy a leer porque acá lo que explica es en la nota de La Nación de este mes, del 11 de marzo, explica toda esta tendencia que tiene el Ministerio a generar materiales vinculados con la educación digital y que todos los esfuerzos vayan en ese sentido, que lo explicó un poco él hoy, lo voy a pasar un poco. Y ahora, no, esto lo voy a mostrar después. Voy a cerrar con un par de cuestiones acerca de la educación virtual. Ante la embestida de la legislación y los acuerdos más o menos cristalinos con las empresas, urge pensar entonces la función estructurante de lo escolar que tendrán las tecnologías y las formas de construir diversidad que potencian o que cercenan. La tendencia hacia la virtualidad impactará directamente en la lengua escolar, porque el aula multilingüe, donde se oyen las voces de las distintas afluencias, va a pasar a soporte escrito o a soporte virtual. El problema entre ideología, pedagogía y soporte material es viejo. Por ejemplo, en el cambio del siglo XIX al XX en Argentina, el normalismo le ganó la pulseada al anarquismo. Y entonces el primero que proponía lo que hoy conocemos por educación, que es la letra impresa, mayúscula, la lección, la composición sobre tema, los bancos en fila, nenas o varones, libro de texto, se oponía a la propuesta libertaria, que era letra manuscrita, carta informal, aula mixta y heterogénea, clase regulada por los chicos, excursiones al campo, etc. Lo que quiero decir es que a toda práctica educativa le subyace un modelo de ciudadano que se busca formar. Los promotores del e-learning argentino optan por el argumento de la tecnología digital como acercamiento, como total disponibilidad, como lo siempre presente, que se opone, resolviendo por atajo, el ausentismo docente, los paros, la precariedad del transporte público, las condiciones económicas de base que implica el cursado presencial, etc. En ese sentido, entiendo que este cambio tecnológico es en realidad una apuesta política. Estas tecnologías nos plantean la necesidad de una economía de la presencia, de limitar el espacio docente, como señalaba el documento de OCDE, porque tiene un potencial ejercicio político, delegando todo lo posible en paquetes educativos. El argumento positivo indica que es la puerta a la diversidad en tanto está todo disponible. Esto, que en principio es virtud, es ampliación de derechos al desplegar lo mismo para todos al mismo tiempo y en todo lugar, al sacar el cuerpo para participar de la plataforma, al centralizar y globalizar la formación docente, implementar paquetes educativos transnacionales y también transnacionales procesos de evaluación, sucede todo lo contrario, es cercar el espacio de expresión de la diversidad. Es el argumento opuesto complementario, la total disponibilidad. Es la ausencia de la voz y del cuerpo. Voy a tirar algo, no. La pertenencia a la comunidad educativa tendrá pronto a la tecnología como condición de base. Gracias. Por eso la pregunta es si acaso es posible que la variedad lingüística pueda permear a través de plataformas globales y fuera de una interacción real. Ya termino. Es el viejo debate por la técnica. No abogo por la eliminación de la modalidad virtual. La pregunta es cuál sería un posible rol activo para que la ciencia martillo no sirva para destruir. La legislación y los acuerdos con agentes, personas e instituciones, como mostré más arriba, indican el sentido del cambio. Ante esta realidad, la propuesta es ejercer un verdadero pluricentrismo, desandar el camino que llevó a las lenguas no mayoritarias de la Argentina y a las variedades no dominantes del español, que las llevó hacia un color local, eso que se escucha pero no se enseña, no cuenta con instrumentos escolares, no se gramatiza en la escuela y por lo tanto entonces no se legitima. Hablamos ese desvío, esa tonada, eso que nos resulta simpático, pero no es la lengua escolar, la lengua que se enseña, la lengua que se analiza gramaticalmente. Las propuestas, por lo pronto, son dos. Hacer caso de la Ley de Educación y, cito, llamar a las empresas interesadas en la educación a hacer un uso responsable, ¿sí? En especial en relación al lugar que tendrá la lengua, que tendrá una presencia mayoritaria, si pensamos en el empleo de las tecnologías globales en la comunicación en el ámbito educativo. Y lo que me interesa plantear acá es que, por otro lado, podemos pensar en instar a docentes y equipos de trabajo a gestionar materiales virtuales de enseñanza de las lenguas desde una perspectiva de la diversidad. Entonces, no voy a tener tiempo para mostrarlo, lo prometí en el resumen, pero no lo voy a hacer. Lo que traje es un material que hace varios años que estamos trabajando en la UBA, armando esto, materiales de enseñanza de lengua escolar, pero pensando en la lógica de la variedad. Es decir, analizar oraciones reales, es decir, enseñar la misma gramática de toda la vida, pero con la lengua
estándar de las regiones y empezar a gestionar materiales concretos, libros escolares. Este es uno de ellos. Si hacen la captura, los lleva directo al manual escolar. Es un manual chiquito de 35 páginas. En este caso trabajamos las representaciones del rioplatense. Empezar a trabajar en la escuela la idea de que los rioplatenses no hablamos lunfardo, no hablamos una deformación del español por la influencia de los italianos, por ejemplo, o que las lenguas no son lindas o feas, y que se pueden analizar gramaticalmente las malas palabras. Es decir, un montón de ideas, empezar a desandar representaciones desprestigiantes de las variedades. Ese material que tienen ahí atiende a eso. En un par de meses sale otro que es de análisis gramatical, concretamente, aplicar la gramática desde una perspectiva generativa, tal vez, muy laxa, a oraciones reales, y que los chicos puedan analizar lo que dicen en la escuela. Ya termino. Los invito a verlo y a discutirlo para seguir buscando estrategias para gramatizar las lenguas que hablamos y que escuchamos, en especial en un contexto tecnológico potencialmente aplanador de la diversidad. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Vamos a dar paso a Silvina Marcimián. Ella es profesora en Letras por la Universidad Católica Argentina, magíster en Análisis del Discurso por la Universidad de Buenos Aires, directora del Instituto de Investigación en Humanidades Dr. Gerardo Pagés, del Colegio Nacional Buenos Aires de la Universidad de Buenos Aires, miembro de número de la Academia de Literatura Infantil y Juvenil, miembro especialista de la Comisión Congreso de Promoción de la Lectura de la Fundación El Libro de Buenos Aires, autora de manuales de lengua y literatura para la escuela primaria y secundaria, SM Editorial, Aike, Grupo Editor, Cántaro, Puerto de Palos, ACT Editora, Tinta Fresca, directora de colecciones de literatura para los niveles primario y secundario del Mirador, Cántaro, Puerto de Palos, 1994-2000 y Lectura Activa, Editorial Guadal, 2009-2013. Directora de colecciones de literatura, supervisora didáctica, autora de libros de texto y ensayo literario y capacitadora docente. Entre sus libros publicados se encuentran Leer con adolescentes, Lengua, Radio, Humor y Censura, el caso Nini Marshall, que es una tesis de maestría, Herramientas para enseñar a leer y escribir cuentos, Panorama de la literatura argentina del siglo XX. Asimismo, es directora y autora, entre otros, de Historia de la literatura argentina y grandes escritores latinoamericanos de la editorial Página 12, 2005-2006. Ha sido vicerrectora y directora del Departamento de Castellano y Literatura del Colegio Nacional Buenos Aires. Ha recibido las siguientes distinciones: Mención Académica de la Universidad de Buenos Aires 2015 y Premio Libro de Educación Obra Práctica 2013-2014 de la Fundación El Libro. Silvina, tenés la palabra. Buenas tardes. Gracias, Carlos, por la presentación. Gracias, Guiomar. Mi ponencia reconstruye las etapas de la didáctica de la asignatura conocida en la escuela media argentina como castellano o lengua y literatura, y que hoy se ha convenido en denominar prácticas del lenguaje, de acuerdo con la currícula vigente en Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires específicamente. Estas prácticas, como todos los docentes que estamos en la sala conocemos, son escuchar, hablar, leer y escribir. Fundamenta este cambio de nombre la concepción del lenguaje no como un hecho homogéneo ni estable, sino como vivo en variantes que supone la realidad verbal y social en la que está implicado el usuario de la lengua y que tiene su correlato con el discurso. El objeto de estudio son entonces los discursos y la lengua en uso,
y la finalidad de la clase de lengua y de toda la escuela es formar hablantes y escritores competentes que puedan entender y hacerse entender a través de géneros orales y escritos apropiados a distintas circunstancias comunicativas ante diversos tipos de destinatario. En este marco, el Colegio Nacional de Buenos Aires, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, ha sido prestigioso escenario y centro de divulgación de prácticas pedagógicas y didácticas innovadoras. En su carácter de institución media universitaria, definida por la experimentación sobre la base del trabajo de equipos de docencia e investigación, a lo largo del siglo XX ha transferido de la Facultad de Filosofía y Letras al nivel medio y difundido inaugurales líneas lingüísticas y discursivas proyectadas a los colegios nacionales y que constan en materiales publicados. El primer hito sobre la reflexión académica del lenguaje y del discurso y su traducción a la escuela media se asocia en el Nacional Buenos Aires al nombre del doctor José María Moner Sanz, quien en coincidencia con el maestro Pedro Enrique Sureña, presenta en la década de 1920 en nuestro país, observa la necesidad de subordinar la enseñanza de la gramática a las prácticas lectoescritoras y de seleccionar los textos literarios según la edad y los intereses de los adolescentes. Respecto del idioma de los argentinos a impartir en la escuela pública, se inclinan ambos por el respeto de la norma culta basada en el registro escrito, con la corrección consecuente de las variedades vulgares. La publicación de la gramática castellana en 1938 de Amado Alonso y Pedro Enrique Sureña marca un antes y un después en la escuela argentina. Amado Alonso, como bien lo señaló Guiomar, director del Instituto de Filología de la UBA desde 1923 hasta 1946, aseguró el desarrollo de las disciplinas lingüísticas, la gramática, la transposición a la enseñanza y la formación docente. Propone la enseñanza de la gramática descriptiva y normativa con fin práctico, es decir, que proporcione el conocimiento de su manera de funcionar y un sistema de reglas que faciliten hablar y escribir conforme al mejor uso. Esto implica la consideración de distintas disciplinas, sintaxis, morfología, léxico, fonología y ortografía, y su integración al trabajo de lectura, oralidad y escritura. Ambos profesores universitarios y con prácticas en la escuela media, porque no son productos de la universidad, sino de profesores de la escuela media con formación universitaria, que todas sus investigaciones y toda su experimentación y los materiales consecuentes son el resultado de sus prácticas docentes concretas. Participaron en la redacción de los programas de castellano y literatura en 1936 en la órbita del Ministerio en ese entonces de Instrucción Pública, que organizaron según su idea de formar un hablante escritor y eficaz de situaciones comunicativas cotidianas. La unidad que eligen es la oración y sus partes, anticipan el estructuralismo, pero señalan la importancia de lo suprasegmental y la semántica en el reconocimiento de las estructuras sintácticas. Discípula destacada de Amado Alonso fue la doctora Ana María Barrenechea, quien lo retoma pero desarrolla a la vez el enfoque estructuralista, dirige investigaciones y realiza en el Colegio Nacional de Buenos Aires, donde es profesora a partir de 1956, un trabajo experimental. Activas colaboradoras suyas fueron María Hortensia Lacó y Mabel Manacorda de Rossetti, egresadas del Profesorado Nacional Superior Joaquín B. González y profesoras también del colegio. Este equipo renovó la enseñanza de la asignatura y escribió memorables manuales, siempre sobre la base de sus prácticas docentes en la escuela media. La oración es la unidad objeto de estudio según los criterios fundamentalmente sintáctico y morfológico. Se corrige la expresión de acuerdo con las formas cultas y la literatura es el discurso privilegiado sobre el que se incentivan la escritura de comentarios y la redacción según los modelos literarios propuestos. Ofelia Cobasi es otra discípula de Barnechea clave en este proceso, profesora en el Nacional Buenos Aires en la década de 1960. Los programas del colegio en esta etapa son tributarios del estructuralismo al construirse sobre dos pilares: el conocimiento y la aplicación
de la teoría gramatical y la lectura y comentario de textos literarios. La literatura es el modelo siempre para la correcta expresión del alumno. Esta propuesta se modifica a partir de la adopción del enfoque comunicativo en la didáctica de la lengua, que centra su interés en los mensajes clasificados de acuerdo con las funciones del lenguaje, postuladas por Jacobson, y en la introducción de discursos diferentes de la literatura, con el consecuente trabajo de distintos niveles de lengua y registros. Manacorda y Cobasi, en las décadas de 1970 y 1980, incorporan este enfoque, pero manteniendo el estudio sistemático de la lengua según el modelo estructuralista. A partir de la segunda década de 1980, en el Nacional Buenos Aires, profesoras universitarias, compañeras y discípulas de Cobasi, como Esther Lorenzini, Rosalía Montes y quien habla, bajo la supervisión de Edith López del Carril, inician el conocido curso de ingreso al colegio y proponen un viraje respecto a la didáctica de la lengua. Siguen la concepción de la lengua como instrumento de comunicación, según la reformulación de Kerbrat Orecchioni, introducen las nociones de competencia lingüística y comunicativa y la problemática de la enunciación, con las nociones de texto y contexto y el repertorio de estrategias lingüísticas para la eficacia de los intercambios sociales, orales y escritos. Se renueva el canon literario con obras de autores vivos y otros géneros no literarios son incluidos, como el discurso de los medios, los institucionales y publicitarios. Se trabaja en la gramática textual y oracional en conjunto y se suma la pragmática en la medida que se contempla que el contexto influye en la construcción de significado, a la vez que se estudian los factores extralingüísticos que condicionan el uso del lenguaje en determinadas situaciones comunicativas. Respecto de la literatura, se analizan no solo los textos desde distintas perspectivas críticas, sino los procesos de producción y circulación de textos, así como los problemas de la recepción. Los equipos docentes implicados en estos trabajos dentro del Nacional Buenos Aires producen materiales para diversas editoriales y se difunde la nueva tendencia además cuando participan en reuniones convocadas por el Ministerio de Educación para la revisión de planes académicos y pedagógicos. La finalidad es la formación de adolescentes plurilingües con repertorios en diversos niveles y registros apropiados a la comunicación cotidiana. Pero sobre todo se pone énfasis en el desarrollo del pensamiento crítico, esto es, saber buscar y registrar información, tomar posición y comunicar eficientemente. Esta formación creemos, y en este trabajo estamos en el Instituto de Investigaciones Humanidades en el Colegio, están en sintonía con el dilema actual que significa la irrupción del texto electrónico, que transforma las prácticas de escritura a la vez que modifica los modos en que leemos. Esta revolucionaria manera de leer se acentúa cuando se está en línea. Leer y escribir en pantalla implica la conexión con otras voces y su articulación, lo que requiere un trabajo de edición. Leer y escribir no significa lo mismo después de la aparición de la web. Por eso, antes de rediseñar la didáctica de las prácticas del lenguaje, serán ineludibles las siguientes tareas. Primero, identificar y caracterizar a los jóvenes de hoy en el marco de la sociedad digital, ya que alternan los modos del lector tradicional de papel con las estrategias propias de los manejos de los dispositivos digitales, regidas por los siguientes conceptos. En principio, la virtualidad. Los seres y las relaciones están mediadas. La intertextualidad. Hay saltos que realizan los chicos y no dejan de hacerlo, ni los van a dejar de hacer, de un texto al otro y mezcla de varias fuentes. Hipertextualidad. Vínculos electrónicos que nos llevan de un fragmento al otro. Multimodalidad. Al texto escrito se acompañan gráficos, ilustraciones, videos, audios, animaciones. Actualización, por otro lado, la modificación, la ampliación y la corrección en tiempo real de lo que estamos escribiendo y leyendo. Acceso e interacción con multiplicidad de fuentes, lo que requiere la necesidad del desarrollo de la capacidad crítica de los chicos para seleccionar y ponderar la información. Nosotros hablamos de leer, pero los chicos ya no utilizan siquiera el verbo leer, solamente cuando leen un libro o un PDF, pero si no utilizan otros términos, ¿no es cierto? Chatear, bueno,
ustedes ya lo saben, postear. Así que tienen claro que esto forma parte de su cultura lectora. Por lo tanto, primero hay que saber que estos adolescentes no son ni nosotros ni los que estamos formando actualmente, sino que esto está en un cambio absolutamente veloz. Preguntarse además, no como se hace comúnmente a través de las encuestas, cuánto leen, o como hace a veces la Fundación El Libro en las ferias del libro, cuánto lee cada lector. No interesa tanto qué leen ni cuánto leen, sino cómo leen y cómo escriben. Y entonces redefinir las competencias lectoras y escritoras, porque hasta que no realicemos esto, que es un imperativo que la escuela tiene en el mundo de hoy, no vamos a poder saber cómo los docentes debemos proceder dentro de las aulas. Así que, bueno, esta es la propuesta que traigo actualmente y que está, por supuesto, dispuesta a un trabajo continuo entre los docentes y en equipos de trabajo interdisciplinarios. Les agradezco mucho haberme escuchado. Bueno, creo que hemos escuchado participaciones relevantes desde el punto de vista de las preocupaciones, los riesgos y los imperativos de la enseñanza de la lengua y la literatura en la escuela media. Tenemos todavía unos pocos minutos. Milagrosamente hemos terminado antes del tiempo previsto. Agradezco a todas las participantes porque respetaron las normas establecidas. Pero bueno, esto también da lugar, si el público lo desea, a alguna interacción. Por consiguiente, bienvenida las preguntas que pueda haber. No tenemos mucho tiempo, pero podemos aprovecharlo. Campus virtual, el uso del campus virtual. ¿A quién quiere referir su pregunta? Bien. Bien. No sé si Silvina, me parece que va más dirigido a vos, que fue la última que habló sobre las formas de lectura y escritura en la escuela. Absolutamente, porque podemos trabajar con la comunicación mediada, lo cual no quiere decir que sea lo único que desarrollemos dentro del aula, porque el aula está precisamente para el contacto personal, para el fluir de la conversación y de la construcción en el aprendizaje, junto con los alumnos, donde el docente tiene que adoptar una postura de coordinación y de guía en ese trabajo mancomunado con el alumno en el que hay un ida y vuelta. Pero una de las prácticas concretas que los chicos no solamente no dejan de hacer porque no quieren, sino porque no van a poder dejar de hacerlo, es la construcción de la comunicación mediada. Y tantos campos virtuales que también agilizan la tarea del docente, por ejemplo, a través de las prácticas, de las ejercitaciones, como la idea de utilizar distintos dispositivos, tienen que ser siempre bienvenidos y nos convocan un poco a la organización del aula como un aula virtual. Lo cual no quiere decir dejar de lado el contacto con el objeto libro, ni tener bibliotecas dentro del aula, ni la personalización de ese proceso de aprendizaje y que por supuesto conlleva todas las estrategias de enseñanza que el docente pone a prueba. Pero me parece una tarea ineludible que esto no podemos dejar de hacerlo porque el aula tiene que de alguna manera llevarnos a la realidad y a las comunicaciones concretas que los chicos eficientemente hacen en su vida cotidiana. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, por eso acabo de señalar que es la necesidad también de convertir los espacios didácticos, porque también estamos enseñando en aulas y a veces los docentes no solamente que no tenemos los recursos, muchas veces los alumnos tienen más recursos que nosotros, sino que además no sabemos manejarlos.
muchas veces los chicos tampoco saben manejarlos. Así que la formación de los docentes en el mundo digital, la distribución de contenidos y la comunicación, como dicen ustedes, que tiene que ver no solamente con el mundo del colegio y con el mundo de la vida cotidiana de los chicos, sino con el mundo en términos generales, es absolutamente necesaria, pero porque lo van a necesitar eventualmente para el mundo del trabajo y para el mundo de la universidad. Así que bienvenidas todas esas prácticas, desde luego. Bien, sí, tenemos lugar para una última pregunta. ¿Tendré oportunidades de desarrollar mis competencias de lectura y escritura antes de formar a otros? Yo puedo responder parcialmente. La formación docente de base, ¿te referís a secundaria o a primaria? Porque los profesorados... La formación terciaria, decís vos. De terciaria. No, algunas universidades, algunos profesorados ofrecen talleres de lectura y escritura, digamos, para fortalecer esas habilidades, pero eso no está necesariamente extendido, no es obligación curricular que vos destines un espacio en el plan de estudios de formación docente específicamente para formarte como lector y escritor. Lo que pasa es que, bueno, queda en la responsabilidad del profesor. En la educación primaria eso directamente no está previsto porque son 2 cuatrimestres específicos de lengua. El maestro de primaria que se forma en Buenos Aires ha tenido, como toda formación, 2 cuatrimestres, lengua 1, lengua 2. Y ahí aprende desde literatura hasta género, lo que se te ocurra. Toda lengua entra ahí. Perdón, en el sistema formador de terciario, no, ya creo que referías a la universidad, los diseños curriculares jurisdiccionales están regidos por la resolución 2407, que fueron acuerdos federales que se realizaron ya, bueno, en el 2007, que están regulados por el Instituto Nacional de Formación Docente en colaboración con todas las jurisdicciones. En realidad, los 3 campos de la formación, ahora refiero específicamente a escuela secundaria porque me parece que es el tema del panel, refieren a un desarrollo curricular en los que, digamos, cada jurisdicción define si además hay conocimientos culturales, creo que me parece que apuntás a esto, autorreferenciales, es decir, marcos teórico-epistemológicos que le permitan al docente, digamos, estar por encima del nivel al que está formando. Eso depende de cada jurisdicción, pero sí hay un mínimo de acuerdo que está regulado, insisto, por la 2407. Por ejemplo, en el caso de Provincia de Buenos Aires, en el caso de, por ejemplo, digo, atendiendo a tu pregunta, en el campo específico hay una o 2 materias que son semiótica, que tienen que ver con la transformación de los procesos culturales y la relación de la literatura con otros lenguajes artísticos, en los cuales, por ejemplo, la cursada se puede realizar tanto en los institutos de formación docente como en ámbitos culturales. Es decir, el docente puede asistir a congresos de la lengua, a discutir con colegas, puede ir a exposiciones, a cine, a diferentes actividades culturales que le permiten fortalecer sus prácticas y sus competencias en el área. Pero esto tiene que ver, digamos, con el desarrollo curricular jurisdiccional. La Universidad de Buenos Aires tiene también un organismo que se denomina CITEP y convoca gratuitamente no solamente a todo el cuerpo docente, sino también al cuerpo no docente, a los que se realizan además también tareas administrativas o de cualquier otro tipo dentro del colegio, pero que no están en contacto directamente con los alumnos en el aula. Todos absolutamente pues, son invitados a estos cursos a nivel virtual, a distancia. Son cursos de un cuatrimestre donde se forma en diversidad, en las áreas científicas y también las prácticas de lectura y escritura. Tenemos 4 minutos, así que sí.
más que la receta es una síntesis, un compendio. Yo quiero dar una receta que funciona muy cortita, que es un ejercicio, les va a parecer una estupidez, pero funciona tan bien. Un problema que tenemos en Buenos Aires, en primaria y en secundaria, cuando queremos trabajar cuestiones de lengua, desde que se animen a leer hasta que se animen a hablar, que se animen a preguntar. Bueno, todos conocemos la realidad del aula multilingüe en Argentina. Hay una base de chicos al fondo que no hablan porque piensan que hablan mal. No necesariamente son chicos inmigrantes, son chicos que sienten una clásica inseguridad lingüística de la voz. Hay que soltar esa lengua, hay que hacerlos sentir cómodos en el aula y que sepan que todo vale. Y hay un ejercicio que hacemos siempre que funciona desde cuarto grado hasta segundo año, que es, nos lo copiamos de un equipo de investigación de Barcelona, que se llama Flor de Lenguas. Está en el material que les colgué ahí, que es armas pétalos de diferentes colores. Entonces, pactás con los chicos, les decís vos, pero en general pactado con los chicos es mejor, que cada color es una categoría. Lenguas que me gustan, lenguas que suenan feas, lenguas que escucho pero no entiendo, lenguas que escucho y entiendo más o menos, las categorías que quieran. Y entonces les repartís los pétalos de colores y los chicos escriben. Y ahí los chicos empiezan a descubrir que saber una lengua no es sé español, soy hablante nativo, es vivo en un barrio coreano y entonces, o mi mamá es coreana y yo sé escribir hola en coreano, mi papá habla guaraní, y empiezan a surgir discusiones. Funciona, no sé qué, es medio mágico, pero funciona. Los chicos empiezan a hablar de las lenguas y todos hablan y todos opinan. Entonces, la flor es la excusa, obviamente, para que empiecen a surgir preguntas. ¿Qué es hablar bien? ¿Qué es hablar mal? ¿Qué es hablar una lengua? ¿Qué es saber una lengua? Y eso en general lo sugerimos para hacerlo en la actividad de diagnóstico. Esas primeras semanas que estamos ahí viendo qué hacemos, bueno, flor de lenguas. Y entonces ahí ya sabemos también quién habla qué, quién tiene miedo de qué cosa, para empezar a fortalecer esas representaciones, esas seguridades, porque todos hablamos, en Buenos Aires todos hablamos mal. Entonces, bueno, empezar a ver cuán mal hablamos, si hablamos mal, si no, con qué influencias, y ver qué vamos a ir a apuntalar el resto del año. Eso es una receta que a nosotros no funciona. Yo no podría dar recetas así muy rápidamente, pero en el área de literatura, en relación también incluso con lo que habló Silvina y con lo que habló Cristina, me parece que tenemos que darle un poco la voz a los adolescentes. Sí, esto de la pregunta, ¿qué enseñamos cuando enseñamos literatura? Si el objetivo último, primordial y el horizonte al que queremos llegar es formar lectores, no tenemos que obligarlos a leer lo que no desean. A pesar de que nosotros consideremos las obras clásicas, el canon escolar y todo lo que sabemos. Me parece que los tenemos que oír y tenemos que redefinir la relación docente-estudiante. Nuestros adolescentes leen, como decíamos aquí, y leen mucho. Chatean, postean, hay booktubers, nosotros, como decía la colega, no logramos que hablen en el aula, pero ellos se filman y suben los videos para que los escuchen todos. Hay algo que está pasando y que nos está hablando directamente a nosotros como docentes. Leen los libros que les recomiendan los booktubers, no los que les recomendamos los docentes. Tendríamos que acercarnos un poco a escuchar qué es lo que están leyendo y aprender de ellos, no solo tecnología, que muchas veces nos enseñan, sino también a cómo leen ellos, qué leen y cómo leen. Me parece que esa es la primera receta para redefinir el pacto educativo en el aula y en la formación docente fundamentalmente. Bueno, muchas gracias a todos. Creo que ha sido un panel variado, interesante y que nos vamos, por supuesto, con ganas de mucho más. Gracias por la atención. Buenas tardes. Gracias a todos.